El aire alrededor del rostro de Elise Saugstad se había convertido en hielo por su propia respiración. Durante 15 minutos, estuvo atrapada a 1,20 m bajo tierra en los Alpes suizos, su cuerpo retorcido en ángulos imposibles. Su airbag de avalancha lo único que impedía que 900 kilos de nieve dura como el hormigón le aplastaran las costillas. Encima de ella, los equipos de rescate cavaban frenéticamente entre escombros, que se extendían a lo largo de 3 campos de fútbol, siguiendo la débil señal de su transceptor. Cuando finalmente la alcanzaron, los labios de Elise estaban azules, su temperatura corporal había descendido a niveles peligrosos, y le quedaban menos de 60 segundos de oxígeno en su pequeño bolsillo de aire. En el momento en que la sacaron de lo que habría sido su tumba helada, miró al rescatador y susurró: «Creí que iba a morir ahí abajo». Esto fue el 19 de febrero de 2008, y Elise Saugstad era una de las esquiadoras profesionales más hábiles del mundo. Había conquistado montañas en 4 continentes, sobrevivido a incontables descensos fuera de pista y se ganaba la vida bailando con la muerte en laderas que aterrorizarían a la mayoría de los expertos. Pero en esta mañana en particular, en la región de Diablerets, Suiza, se encontró con algo que ninguna habilidad podría vencer: una avalancha de placa masiva que se movió más rápido que un tren de mercancías y golpeó con la fuerza del colapso de un edificio. La pregunta que persiguió a los investigadores durante meses después no fue cómo Elise sobrevivió 15 minutos enterrada viva. Fue cómo alguien podría haber predicho que esta ladera específica, esquiada con seguridad por cientos de personas durante décadas, se convertiría de repente en una trampa mortal exactamente ese día. Elise se había despertado esa mañana en el pueblo de Gstaad, revisando las condiciones meteorológicas que parecían perfectas para el esquí fuera de pista. La temperatura era de -8 grados Celsius, el viento estaba en calma, y la nieve fresca de la tormenta de la noche anterior cubría la montaña con 45 centímetros de nieve virgen. Se encontró con su compañero de esquí, Marcus, a las 7 de la mañana, ambos llevando el equipo de seguridad estándar para avalanchas, transceptores, sondas, palas y la pieza de tecnología más nueva que finalmente le salvaría la vida: una mochila con airbag de avalancha que podía inflarse en segundos para mantener a un esquiador enterrado cerca de la superficie. El airbag de avalancha era una tecnología relativamente nueva en 2008, y Elise era una de las pocas docenas de esquiadores profesionales en el mundo que llevaban uno. El dispositivo funcionaba con un principio simple. Al activarse, inflaba un gran globo que aumentaba el volumen del cuerpo del usuario, haciendo que flotaran hacia la superficie de la nieve en movimiento, en lugar de hundirse hasta el fondo. La tecnología había sido probada en entornos controlados, pero el accidente de Elise se convertiría en uno de los primeros casos reales en los que alguien sobrevivió a un entierro importante, específicamente gracias al sistema de airbag. La mochila en sí pesaba casi 5 kilos y contenía 2 cilindros de aire comprimido que podían inflar un globo de 150 litros en menos de 3 segundos. El mecanismo de activación era un simple cordón conectado a la correa del hombro, diseñado para ser activado incluso con guantes gruesos. Todo el sistema costaba más de $800 en 2008, lo que lo hacía accesible solo para atletas profesionales y entusiastas serios del esquí fuera de pista. La mayoría de los esquiadores recreativos seguían dependiendo del triángulo de seguridad tradicional para avalanchas: transceptor, sonda y pala. Pero las estadísticas mostraban que si estabas completamente enterrado en una avalancha, incluso con una respuesta de rescate perfecta, tenías solo un 90% de posibilidades de sobrevivir si te encontraban en 15 minutos. Después de eso, la tasa de supervivencia caía a menos del 30%. A las 9:30 de la mañana, Elise y Marcus llegaron a la cresta a 2.400 metros de altitud. La ladera debajo de ellos descendía en un ángulo de 40 grados durante 240 metros verticales, terminando en una cuenca natural, rodeada de paredes rocosas. Las condiciones de la nieve parecían de libro. No había signos obvios de inestabilidad, ninguna actividad reciente de avalanchas, y una superficie que había sido esquiada por otros esquiadores solo unos días antes. Lo que no podían ver era la capa débil oculta enterrada a 90 centímetros bajo la superficie, donde los cambios de temperatura durante la semana anterior habían creado una fina capa de hielo que actuaría como un tobogán para la pesada nieve que tenía encima. Este tipo de capa débil, llamada metamorfismo por gradiente de temperatura, se forma cuando las temperaturas cálidas del aire durante el día crean un ligero derretimiento, seguido de una rápida recongelación por la noche. Durante varios días,
Este proceso crea una estructura cristalina que parece pequeñas bolitas bajo un microscopio. Cuando suficiente peso se acumula sobre esta capa, puede fallar catastróficamente, haciendo que grandes placas de nieve se desprendan y aceleren montaña abajo. La capa bajo los esquís de Elise se había estado debilitando durante 6 días, esperando el desencadenante perfecto para liberar millones de kilos de nieve. El nivel de peligro de avalanchas esa mañana figuraba como considerable en la escala de 3 niveles utilizada por los pronosticadores de avalanchas suizos. Esto significaba que las avalanchas naturales eran posibles, y las avalanchas provocadas por humanos eran probables en características específicas del terreno. Pero la ladera que eligió Elise había sido esquiada con seguridad durante décadas, y la actividad reciente de avalanchas en la zona había sido mínima. El boletín de avalanchas suizo para ese día mencionaba específicamente que las laderas orientadas al noroeste entre 2000 y 2500 metros de altitud eran las de mayor riesgo, exactamente la ladera donde estaba Elise. Marcus descendió primero, tallando giros suaves en la sección superior de la ladera. Elise le siguió 30 segundos después, sus esquís cortando la nieve polvo con la precisión que la había convertido en atleta profesional. Durante los primeros 60 metros, todo se sintió normal. La nieve estaba estable, sus giros eran controlados y la montaña parecía darles la bienvenida con un silencio perfecto. Entonces Elise escuchó el crujido. El sonido comenzó como un chasquido agudo, como el de una rama de árbol enorme rompiéndose, pero rápidamente se convirtió en un estruendo profundo, que parecía venir de dentro de la montaña misma. En el lapso de 3 segundos, una sección de nieve de 180 metros de ancho y 90 centímetros de profundidad se desprendió de la ladera. La línea de fractura apareció detrás de Elise como una herida dentada en la tierra, y de repente estaba montada sobre una pared de nieve en movimiento que aceleraba hacia los 100 kilómetros por hora. Los esquiadores profesionales se entrenan para escenarios de avalancha, pero ninguna cantidad de preparación puede replicar la experiencia real de quedar atrapado en una luz importante. La nieve en movimiento bajo los esquís de Elise se sentía como montar sobre una hormigonera líquida. Sus esquís fueron arrancados de sus pies en segundos. Sus bastones fueron arrancados de sus manos. El rugido de la nieve en movimiento era tan fuerte que no podía oír sus propios gritos mientras luchaba por mantenerse en la cima de los escombros. Durante 45 segundos, Elise cabalgó la avalancha como un surfista, tratando de mantenerse por delante de una ola que colapsaba. Logró activar su sistema de airbag, y el gran globo se infló alrededor de su torso, ayudándola a permanecer cerca de la superficie, mientras miles de metros cúbicos de nieve tronaban montaña abajo. Pero mantenerse en la cima de una avalancha requiere más que solo equipo, requiere un terreno que coopere. Cuando la avalancha golpeó la cuenca al pie de la ladera, creó una masa de nieve revuelta que era imposible de navegar. La nieve que se había sentido como polvo durante sus primeros giros, ahora se movía como hormigón húmedo. Elise sintió que la arrastraban hacia abajo. El peso de los escombros en movimiento la arrastraba a pesar de su airbag inflado. Lo último que vio antes de desaparecer bajo la superficie fue a Marcus, a 60 metros de distancia, también siendo arrastrado hacia los árboles en el borde de la zona de avalancha. En el momento en que Elise se hundió, su mundo se volvió completamente negro y silencioso. El rugido de la avalancha desapareció, reemplazado por el sonido de su propia respiración y latido del corazón. El airbag inflado la había impedido quedar enterrada tan profundamente como lo habría estado de otro modo, pero aún estaba atrapada, a 1,20 m bajo la superficie, su cuerpo posicionado en un ángulo de 40 grados con la cabeza apuntando cuesta abajo. La física de su entierro era brutalmente simple. La avalancha se había movido a aproximadamente 100 kilómetros por hora cuando golpeó la cuenca al pie de la ladera. La desaceleración repentina creó una presión enorme que comprimió la nieve de su consistencia original esponjosa a algo con la densidad del hormigón. Alrededor del cuerpo de Elise, la nieve tenía un peso específico de aproximadamente 500 kilogramos por metro cúbico, lo suficientemente densa como para que no pudiera mover los brazos o las piernas, pero no lo suficientemente densa como para aplastarle las costillas, gracias a la protección de su airbag inflado. La nieve a su alrededor tenía la consistencia del hormigón. Tenía los brazos pegados a los costados y solo podía mover los dedos de las manos y los pies. El bolsillo de aire alrededor de su rostro tenía aproximadamente el tamaño de un casco de fútbol americano, creado por la posición de sus manos y la protección de la capucha de su chaqueta. Pero este pequeño espacio contenía solo suficiente oxígeno para mantenerla viva durante unos 20 minutos, y cada respiración que tomaba hacía el aire más delgado. La ciencia del entierro en avalancha es terriblemente precisa.
El cuerpo humano consume aproximadamente 250 mililitros de oxígeno por minuto en reposo. En un estado de pánico o hipotermia, este consumo puede duplicarse o triplicarse. El bolsillo de aire de Elise contenía aproximadamente 5 litros de aire respirable cuando fue enterrada por primera vez. En circunstancias normales, esto proporcionaría unos 20 minutos de soporte vital, pero el estrés de estar enterrada viva, combinado con las bajas temperaturas que obligaban a su cuerpo a trabajar más para mantener la temperatura central, significaba que estaba agotando su suministro de oxígeno mucho más rápido de lo normal. El entrenamiento de avalanchas de Elise le había enseñado que lo más importante para una víctima enterrada es mantener la calma y conservar el oxígeno. El pánico consume aire precioso y crea dióxido de carbono que puede causar inconsciencia. Pero tumbada sola en completa oscuridad, sintiendo el peso de casi 1000 kilos de nieve presionando su cuerpo, mantener la calma requirió cada gramo de fuerza mental que había desarrollado durante 15 años de esquí extremo. En la superficie, Marcus había logrado montar la avalancha hasta el borde del campo de escombros, donde fue lanzado y terminó enterrado solo hasta la cintura. Se desenterró y de inmediato comenzó a buscar a Elise, usando su transceptor de avalancha para seguir la señal de su baliza. El campo de escombros era masivo, más de 300 metros de ancho y hasta 1,80 m de profundidad en algunos lugares. La nieve se había solidificado como hormigón en los minutos posteriores a la detención de la avalancha, lo que hacía que cavar fuera extremadamente difícil. El transceptor de avalancha de Marcus estaba captando la señal de Elise desde 60 metros de distancia, pero el dispositivo solo podía proporcionar una dirección general, no una ubicación exacta. La intensidad de la señal aumentaba a medida que se acercaba a su posición, pero los últimos metros de cualquier rescate de avalancha requieren una búsqueda sistemática con una varilla metálica delgada para localizar el cuerpo de la víctima. A 2.400 metros de altitud, el esfuerzo físico de correr sobre escombros inestables, mientras llevaba equipo de rescate pesado, dejaba a Marcus jadeando en el aire enrarecido de la montaña. Los otros 2 esquiadores que se unieron al rescate eran miembros del servicio de rescate de montaña suizo, que casualmente estaban esquiando en la zona cuando ocurrió la avalancha. Trajeron sondas y palas adicionales, pero lo que es más importante, trajeron experiencia con las técnicas específicas necesarias para cavar de manera eficiente a través de los escombros de una avalancha. La clave del rescate de avalanchas no es solo cavar rápido, sino cavar inteligentemente, crear un pozo estratégico que permita a varios rescatadores trabajar simultáneamente sin interferir entre sí. A Marcus se unieron otros 2 esquiadores que habían presenciado la avalancha desde una cresta cercana. Juntos, sondearon la nieve con sus sondas de avalancha, siguiendo la señal electrónica que se hacía más fuerte a medida que se acercaban a la posición de Elise. Pero encontrar a alguien enterrado en escombros de avalancha es como buscar una aguja en un pajar hecho de hormigón. La señal de su baliza podía estar desviada varios metros, y sondear a través de 1,80 m de nieve endurecida era un trabajo agotador. La sonda que finalmente golpeó la mochila de Elise fue una varilla de aluminio plegable que se extendía hasta 240 centímetros, apenas lo suficientemente larga para alcanzarla a través de la nieve comprimida. En el momento en que Marcus sintió que la sonda golpeaba algo blando en lugar de nieve dura, supo que la habían encontrado. Pero localizar a una víctima enterrada es solo el comienzo de un rescate de avalancha. La siguiente fase, desenterrarla, antes de que se asfixie, requiere velocidad, técnica y una resistencia física increíble. Bajo tierra, Elise comenzó a experimentar las primeras etapas de hipotermia. Su temperatura corporal central estaba descendiendo, y su respiración se volvía más trabajosa a medida que disminuía el oxígeno en su bolsillo de aire. Podía sentir cristales de hielo formándose alrededor de su boca por su propia respiración, y el frío se filtraba a través de su chaqueta hasta sus huesos. Pero la peor parte era el aislamiento completo. Ninguna forma de comunicarse con la superficie, ninguna forma de saber si alguien la estaba buscando. La progresión de la hipotermia sigue un patrón predecible que Elise había aprendido en su entrenamiento de seguridad en avalanchas, pero experimentarlo de primera mano era aterrador. Su temperatura corporal había descendido de sus normales 37 seconds a aproximadamente 35 hours durante los primeros 10 minutos de entierro. A esta temperatura, llamada hipotermia leve, el cuerpo comienza a temblar incontrolablemente mientras intenta generar calor. Pero temblar requiere energía y oxígeno, 2 cosas que Elise no podía permitirse desperdiciar. Sus manos y pies fueron las primeras partes de su cuerpo en perder sensibilidad, a medida que su sistema circulatorio priorizaba mantener calientes sus órganos vitales. El término técnico para este proceso es
vasoconstricción periférica, pero para Elise, simplemente significaba que sentía que le clavaban agujas en los dedos de las manos y los pies, antes de que se entumecieran por completo. La combinación de bajas temperaturas y reducción de oxígeno estaba creando un ciclo peligroso en el que su cuerpo trabajaba más para mantenerse caliente, mientras tenía menos combustible para hacerlo. Después de 10 minutos de entierro, Elise comenzó a experimentar confusión y somnolencia, los signos clásicos de privación de oxígeno. Sus manos y pies habían perdido sensibilidad y tenía problemas para recordar exactamente cómo había terminado en esa posición. El dióxido de carbono de su respiración se estaba acumulando en su pequeño espacio de aire, creando un ambiente tóxico que la estaba envenenando lentamente. El envenenamiento por dióxido de carbono era quizás más peligroso que la privación de oxígeno. A medida que aumentaban los niveles de CO2 en su bolsillo de aire, Elise comenzó a experimentar dolores de cabeza, mareos y dificultad para concentrarse. La respuesta natural de su cuerpo a los altos niveles de dióxido de carbono es respirar más rápido y profundamente, pero esto solo aceleró su consumo del oxígeno restante. Era una trampa biológica sin escape. Cada respiración que tomaba para mantenerse viva también la acercaba a la muerte. El equipo de rescate de arriba llevaba 12 minutos cavando cuando la sonda de Marcus finalmente golpeó algo blando. Habían encontrado la mochila de Elise, lo que significaba que su cuerpo estaba en algún lugar justo debajo. Los tres hombres comenzaron a cavar frenéticamente, usando sus palas para mover bloques de nieve que pesaban más de 20 kilos cada uno. Cuanto más profundo cavaban, más dura se volvía la nieve, y estaban trabajando a más de 2000 metros de altitud, donde el aire enrarecido hacía que cada movimiento fuera agotador. La técnica de excavación que utilizaron se llama pala de cinta transportadora, un método desarrollado específicamente para rescates de avalanchas. En lugar de que cada persona cavara su propio hoyo, crearon un único pozo grande con una persona en el fondo, rompiendo la nieve dura, una segunda persona moviendo la nieve rota al centro del pozo, y una tercera persona arrojándola completamente fuera del sitio de excavación. Este sistema permite a los rescatadores mover más nieve con menos esfuerzo, pero requiere una coordinación perfecta y una resistencia increíble. Cada palada de nieve pesaba entre 7 y 9 kilos, y los rescatadores movían aproximadamente una palada cada 3 segundos. Las matemáticas del rescate de avalanchas son brutales. Para desenterrar a alguien de 1,80 m de nieve comprimida, los rescatadores suelen necesitar mover entre 3 y 4 toneladas de material. Con 3 hombres trabajando al máximo esfuerzo, este proceso suele tardar de 20 a 30 minutos. Elise llevaba 12 minutos enterrada cuando encontraron su mochila, lo que les daba quizás 8 minutos para alcanzarla, antes de que la privación de oxígeno fuera irreversible. El costo físico para los rescatadores fue enorme. Marcus había estado corriendo y cavando durante casi 15 minutos a gran altitud, y su ritmo cardíaco superaba los 180 latidos por minuto. Le daban calambres en las manos por agarrar la pala, y le ardían los pulmones por la combinación de esfuerzo y aire enrarecido. Pero podía oír la baliza de avalancha de Elise emitiendo pitidos más fuertes con cada palada que quitaban, indicando que se estaban acercando a su posición. A los 14 minutos de estar enterrada, Elise vio el primer rayo de luz. Era solo un pequeño haz que se filtraba a través de la nieve, pero era lo más hermoso que jamás había visto. Intentó gritar, pero su voz era débil y la nieve amortiguaba cualquier sonido. La luz se hizo más grande a medida que los rescatadores cavaban más cerca, y podía escuchar sus voces haciendo eco a través de los escombros. Cuando Marcus finalmente alcanzó el rostro de Elise, apenas estaba consciente. Sus labios estaban azules, su piel pálida y su respiración superficial y rápida. En el momento en que quitó la nieve de alrededor de su boca, dio una desesperada bocanada de aire fresco, y susurró las palabras que se le quedarían grabadas para siempre. Creí que iba a morir ahí abajo. El equipo de rescate necesitó otros 5 minutos para desenterrar a Elise por completo de la nieve. Su cuerpo estaba tan rígido por el frío que no podía mover los brazos ni las piernas, y tuvieron que extraerla cuidadosamente del agujero mientras verificaban si tenía lesiones. Milagrosamente, a pesar de estar retorcida en ángulos imposibles durante 15 minutos, no tenía huesos rotos. El airbag de avalancha no solo la había mantenido más cerca de la superficie, sino que también había creado una capa protectora alrededor de su torso que evitó lesiones por aplastamiento. La evacuación en helicóptero tardó 20 minutos, y para cuando Elise llegó al hospital en Berna, su temperatura corporal central había descendido a 32 grados Celsius, solo 2 grados por encima del punto en el que es probable un paro cardíaco. Pasó 3 días en el hospital siendo tratada por hipotermia severa y congelación leve en los dedos de las manos y los pies.
Los médicos le dijeron que si el rescate hubiera tardado incluso 5 minutos más, habría muerto por falta de oxígeno. El equipo médico del Hospital Universitario de Berna tenía una amplia experiencia en el tratamiento de víctimas de 1900 avalanchas. Pero el caso de Elise fue inusual porque permaneció consciente durante todo su entierro. La mayoría de los pacientes que sobreviven a un entierro prolongado en avalancha llegan al hospital inconscientes o en paro cardíaco. El hecho de que Elise pudiera hablar coherentemente y recordar detalles de su tiempo bajo tierra proporcionó datos médicos valiosos sobre los efectos fisiológicos del entierro prolongado. Sus niveles de oxígeno en sangre al llegar al hospital eran del 78%, peligrosamente bajos, pero no inmediatamente mortales. La saturación normal de oxígeno en sangre está entre el 95% y el 100%, y los niveles por debajo del 80% suelen causar confusión severa y pérdida de conciencia. El equipo médico concluyó que la excepcional condición física de Elise, combinada con su capacidad para mantener la calma y conservar el oxígeno, le había impedido perder el conocimiento durante el entierro. La congelación en los dedos de las manos y los pies se clasificó como superficial, lo que significa que solo las capas externas de la piel resultaron dañadas. Los médicos explicaron que su cuerpo había cerrado el flujo sanguíneo a sus extremidades para conservar el calor para sus órganos vitales, un mecanismo de supervivencia que probablemente le salvó la vida, pero la dejó con sensibilidad permanente al frío en las manos y los pies. El tratamiento implicó recalentar lentamente su cuerpo durante 24 horas, mientras se monitorizaba su ritmo cardíaco, en busca de irregularidades peligrosas causadas por la hipotermia. La avalancha que casi mata a Elise fue clasificada posteriormente como de tamaño 3 en la escala internacional, lo que significa que fue lo suficientemente grande como para enterrar coches y destruir edificios. La investigación reveló que la capa débil oculta en la nieve había sido creada por un patrón meteorológico específico que ocurrió 2 semanas antes, cuando las temperaturas cálidas seguidas de un enfriamiento rápido habían creado una fina capa de hielo que actuó como un plano de falla para la pesada nieve que tenía encima. El Instituto Suizo para la Investigación de la Nieve y las Avalanchas pasó 6 meses analizando las condiciones que llevaron al accidente de Elise. Descubrieron que la avalancha había sido desencadenada por un fenómeno llamado desencadenamiento remoto, donde el peso de un esquiador puede causar una fractura que se propaga cientos de metros de distancia del punto de activación original. En el caso de Elise, la capa débil había estado bajo estrés durante días, y sus 60 kilos de peso corporal fueron justo la fuerza adicional suficiente para causar una falla catastrófica en casi 8 hectáreas de ladera. La investigación también reveló que condiciones meteorológicas similares habían ocurrido en la misma zona 3 veces en los 50 años anteriores, resultando cada vez en avalanchas importantes. Pero los intervalos entre estos eventos eran tan largos que incluso los guías locales experimentados no tenían memoria de los incidentes anteriores. Este tipo de ciclo de avalanchas a largo plazo es uno de los aspectos más peligrosos de la seguridad en montaña. Las condiciones que crean avalanchas catastróficas pueden ocurrir solo 1 o 2 veces en la vida humana, lo que las hace casi imposibles de predecir basándose en la experiencia reciente. Los datos meteorológicos de la semana anterior a la avalancha mostraron que las temperaturas habían alcanzado los 12 grados durante el día, antes de descender a 15 grados por la noche. Esta oscilación de 27 grados creó un ciclo de congelación y deshielo que debilitó la estructura de la nieve de formas que no eran visibles desde la superficie. La capa débil tenía solo 3 centímetros de espesor, pero se extendía por toda la ladera como una lámina de vidrio esperando romperse. Lo que hizo que la supervivencia de Elise fuera tan notable no fue solo el tiempo que pasó enterrada, sino el hecho de que estuvo consciente y coherente durante toda la terrible experiencia. La mayoría de las víctimas de avalanchas que permanecen enterradas más de 10 minutos mueren por asfixia o pierden el conocimiento por envenenamiento por dióxido de carbono. La capacidad de Elise para mantener la calma y conservar el oxígeno, combinada con la protección proporcionada por su airbag de avalancha, creó las condiciones perfectas para sobrevivir en una situación casi imposible. El airbag de avalancha que salvó la vida de Elise fue fabricado por una pequeña empresa en Austria que llevaba más de una década desarrollando la tecnología. Su caso se convirtió en uno de los ejemplos más documentados de cómo el dispositivo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte en una avalancha importante. 2 años después de su accidente, los airbags de avalancha se convirtieron en equipo estándar para esquiadores profesionales y entusiastas serios del esquí fuera de pista en todo el mundo. Pero la tecnología solo funcionó porque Elise tuvo
la presencia de ánimo para activarla durante el caos de quedar atrapada en la avalancha. En los 3 segundos que transcurrieron entre escuchar el crujido y ser arrastrada, logró tirar del cordón que infló su airbag. Esa decisión en una fracción de segundo, tomada mientras esquiaba a alta velocidad sobre nieve inestable, finalmente le salvó la vida. Hoy, Elise Saugstad sigue esquiando profesionalmente, pero lleva las cicatrices psicológicas de pasar 15 minutos enterrada viva. Sufre de claustrofobia y tiene ataques de pánico en espacios cerrados. El sonido del viento entre los árboles puede desencadenar flashbacks del rugido de la avalancha, pero también lleva el conocimiento de que sobrevivió a algo que mata a cientos de personas cada año, y que su experiencia ha ayudado a mejorar el equipo y las técnicas de rescate en avalanchas. El impacto psicológico de sobrevivir a una avalancha suele ser más duradero que las lesiones físicas. Elise desarrolló un trastorno de estrés postraumático que requirió 2 años de terapia para controlar. Experimenta pesadillas sobre ser enterrada viva y tiene dificultad para dormir en habitaciones pequeñas o espacios cerrados. El miedo irracional a la asfixia la persigue en situaciones cotidianas. Ascensores abarrotados, coches pequeños, incluso usar suéteres de cuello alto puede desencadenar ataques de pánico. Pero Elise también se ha convertido en una de las principales defensoras de la educación en seguridad en avalanchas a nivel mundial. Viaja a estaciones de esquí de todo el mundo, compartiendo su historia y enseñando a los esquiadores la importancia del equipo adecuado y las técnicas de rescate. Su relato detallado de lo que se siente al estar enterrado vivo se ha convertido en una parte estándar de los cursos de seguridad en avalanchas, ayudando a miles de esquiadores a comprender la realidad del rescate de avalanchas. La ladera donde Elise fue enterrada ahora se considera demasiado peligrosa para el esquí recreativo. La combinación de terreno, altitud y condiciones de la nieve que crearon la tormenta perfecta para esa avalancha en particular ha sido estudiada por investigadores de todo el mundo. El lugar del accidente se ha convertido en un caso de estudio sobre cómo incluso los montañeros experimentados pueden ser sorprendidos por los peligros ocultos que acechan bajo una nieve aparentemente perfecta. Las autoridades suizas han instalado equipo de monitoreo permanente de avalanchas en la ladera, incluyendo sensores que miden la estabilidad de la nieve y estaciones meteorológicas que rastrean las condiciones que contribuyen a la formación de avalanchas. Los datos de estos instrumentos se utilizan para mejorar los modelos de pronóstico de avalanchas y ayudar a los equipos de patrulla de esquí a tomar mejores decisiones sobre el cierre de laderas y explosiones controladas para prevenir la acumulación peligrosa de nieve. 15 minutos enterrada viva en una avalancha. La mayoría de las personas no sobreviven 15 segundos, pero Elise Saugstad luchó por cada respiración en su diminuto bolsillo de aire. Permaneció consciente a pesar de la hipotermia y la privación de oxígeno, y emergió de su tumba helada con una historia que cambiaría para siempre la seguridad en avalanchas. No solo burló a la muerte, la miró a la cara durante un cuarto de hora y se negó a pestañear.